Amigos televidentes, tengan todos ustedes muy buenas noches, bienvenidos a Línea Directa. Como siempre, les mandamos un saludo desde el Foro Sol TV, aquí en la ciudad de Trujillo, a todos los que nos ven a nivel nacional a través de la señal de Movistar TV, en el 553, en Claro TV, en el canal 29 y también en señal abierta en el norte de nuestro país. Tengan ustedes reiteradas muy buenas noches. ¿De qué vamos a conversar en el programa del día de hoy? Bueno, pues de cifras que realmente nos preocupan, pero esta vez que afectan a los niños, a los menores de edad. Ojo, se estima que en la mayor cantidad de departamentos, incluso en 10 de ellos, ojo, en 10 de ellos, la anemia supera el 50%. También, por ejemplo, en el tema del esquema de vacunación, que los pequeños tienen que tomar en cuenta, o los padres tienen que cumplir con este esquema de vacunación para que estén protegidos, resulta que esto no se está cumpliendo, por ejemplo, en el 30% de niños menores de 12 meses. Entonces, esto de alguna manera pues nos está dejando una generación que va a tener consecuencias lamentables en los próximos años. Voy a conversar de este tema que ya nos preocupa con Paola Bustamante, exministra de Gobierno y también pues vocera del Instituto Videnza. También más adelante le estaremos dando detalles pues de la coyuntura política local y nacional. Todo esto y más en instantes, aquí en Línea Directa. Bien, amigos televidentes, empezamos el programa. Bueno, cifras que realmente nos preocupan, ¿no? Nos preocupan más aún cuando se trata, pues, de menores de edad, de recién nacidos, de pequeños que tienen que tener todo el fortalecimiento en su salud para que luego, pues, no tengan ningún inconveniente psicológico, de salud más adelante. Pero lo cierto es que las cifras nos están, sinceramente, al menos dando la espalda en torno pues, al bienestar de los pequeños. Paola Bustamante me acompaña, ex ministra de Estado y también vocera del Instituto Videnza. Señora Bustamante, muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, ¿cómo está, señor Urcia? Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes para hablar de un tema tan importante. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y sobre todo para tocar un tema que creo ya debe significar el punto de quiebre, el hecho de cambiar todas estas acciones de gobierno en favor de los pequeños. Al menos en algún análisis que se está haciendo en torno a la anemia nos va mal, ni siquiera mal, nos va re mal. Y usted creo que tiene en claro esto porque ustedes han hecho toda esta investigación y este cruce de información. Sí, bueno, muchas gracias. En el marco del proyecto Propuestas del Bicentenario que implementa Videnza Instituto, efectivamente hemos tomado conocimiento de la información publicada recientemente por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI. Y lo que se identifica en estos datos es que el estado de la niñez está en una situación preocupante realmente en nuestro país. Para comenzar, tenemos la situación de la anemia que usted bien lo ha descrito. La anemia es un problema público de salud pública nacional que afecta a niños menores de 3 años. ¿Y qué cosa es la anemia? Es la deficiencia, la falta de hierro en la sangre. ¿Y por qué los bebés menores de 3 años, bebés, desde que nacen hasta sus 3 años, requieren hierro para su desarrollo? Porque es la etapa de mayor crecimiento del bebé. Todos sabemos cuando nacen pequeños y cada mes van creciendo, y eso demanda el consumo de los nutrientes que tienen en su organismo y del hierro. Por lo tanto, es fundamental que, en primer lugar, los niños vayan, los papás lleven a los niños, a los bebés, a sus controles de crecimiento y desarrollo. Y vemos efectivamente que en el país, hasta el año 21, solo el 6% de niños iban a sus controles de crecimiento en los primeros 12 meses. Ahora esa cifra se ha incrementado a 11% en el año 2022, pero es muy poco.
si los padres no llevan a sus niños a sus controles de crecimiento y desarrollo, no van a saber si el niño está creciendo conforme a su edad. No van a saber si el niño tiene deficiencia de hierro. No van a poder recibir la atención y los servicios de control de peso y de talla. ¿Y eso qué va a significar en el desarrollo de nuestros hijos, de los bebés de la libertad? Va a significar que puede contraer, por ejemplo, puede tener déficit de hierro, y eso significa anemia. ¿Y qué perjuicio le puede causar la anemia en el desarrollo del niño? En primer lugar, la anemia afecta el desarrollo neuronal de nuestros hijos. ¿Eso qué significa? Que cuando los niños son pequeñitos, tienen todo el desarrollo de su cerebro. Es un error pensar que el niño cuando es chiquito, no importa todo lo que pase de chiquito, no le afecta y se va a recuperar, porque recién a partir de los 5 años los niños recién entienden. Los bebés menores de 3 años tienen la oportunidad de su vida para desarrollar su cerebro, y por lo tanto es tan importante que no tenga anemia, porque si no, no va a poder desarrollar las conexiones neuronales que los niños requieren para luego entender lo que leen, para realizar operaciones matemáticas. Entonces es altamente probable que un niño que no desarrolla integralmente su desarrollo integral cognitivo no va a poder luego desarrollarse en la escuela, y probablemente se vaya a la primaria, no termine la secundaria y continuamos en el círculo de la pobreza. Es la situación en el país. ¿Sí? Es decir, que prácticamente si no se le da este hierro, se le alimenta de manera adecuada al niño de 0 a 3 años, es marcarlo de por vida, tanto en lo físico como en lo intelectual. Eso hay que entenderlo de claro. Si en estos 3 primeros años no se le da el suficiente hierro, no se le alimenta de manera adecuada, reitero, es marcarlo de por vida en lo intelectual y en lo físico. Así es, y en el caso de nuestro país, lamentablemente, el 42,4% de niños, es decir, 4 de cada 10 niños, tiene anemia. Y la libertad tiene un número cercano. En el año 2021 llegaba al 35% y ahora ha subido al 36%. Es decir, casi 4 de cada 10 niños, que es el promedio nacional, tiene anemia en la libertad. Terrible. Y claro, cuando uno dice 4 de cada 10, no piensa que pueden ser nuestros hijos, no pensamos que pueden ser nuestros hijos. A todos los que nos están escuchando, si son 4 de cada 10, es probable que sus hijos, sus sobrinos, sus ahijados, sus nietos, sus familiares puedan tener anemia, y el niño ya está sufriendo un retraso en su desarrollo. Por lo tanto, es importantísimo, uno, que vaya a su control mensual de crecimiento, control de niño sano, que es como se conoce. En la libertad, el control de niños sanos se ha incrementado de manera importante. En el año 2021 estaba en 4,7% y se ha incrementado a 11%. Sigue más o menos el nivel de crecimiento nacional. Pero 11% implica que casi 1 o 2 niños, ¿sí? Un niño de 10 va a su control de crecimiento y desarrollo. Solo 1 de cada 10 niños va a su control. ¿Eso qué significa? Que estamos a ciegas respecto al estado de nuestros hijos. También es importante resaltar que la desnutrición crónica infantil, que también afecta el desarrollo integral de nuestros niños y causa retraso en el desarrollo, también durante los primeros 5 años de vida, en el caso de la libertad, el 15,6% de niños tiene desnutrición crónica infantil. Entonces vemos que efectivamente el estado de la niñez en nuestro país, pero sobre todo en el Departamento de la Libertad, aun cuando en algunos casos, como en el control de crecimiento, hemos mejorado a que 1 de cada 10 va a su control. No todos los niños, no el 100% de niños. La anemia se ha incrementado, la desnutrición crónica infantil se ha incrementado. Ahora, el consumo de hierro, y solamente para cerrar esta idea de la anemia, el consumo de hierro ha caído en la libertad. Solo 3 de cada 10 niños consumen sulfato ferroso. Eso quiere decir que viene este año probablemente con un incremento de niños con anemia. 7 de cada 10 niños no consumen sulfato ferroso. ¿Eso qué significa? Que son altamente probables que tengan candidatos a ser niños anémicos, lamentablemente. Correcto. Ahora, muchos escucharán y, como usted bien dice,
escuchan la palabra anemia y tal vez lo relacionan con las personas de bajos recursos, ¿no? Que no tienen para cubrir la canasta familiar diaria, ¿no? Pero no es así, o sea, esto es en varios grupos socioeconómicos, no solo en los más necesitados, puede influir mucho en ellos, pero también en otros sectores. Efectivamente, porque lamentablemente siempre asociamos la anemia a comida. Y en la anemia es importante saber que la anemia está directamente vinculada con la deficiencia de hierro. Y si bien ese hierro lo conseguimos en la comida, no es lo suficiente lo que tenemos en la comida para la demanda de hierro que tienen los niños menores de 36 meses. Un segundo error que se comete con la anemia es que se piensa que en el colegio está el problema, que en el colegio son los niños que tienen anemia, ¿no? La mayor parte de niños, y no es así. A veces dicen, el programa de alimentación Jaliwarma es el encargado de combatir la anemia. Jaliwarma llega a los colegios a partir de los 3 años en adelante. La anemia está focalizada en menores de 3 años. Claro. Entonces tenemos que saber esa diferencia. Y la deficiencia de hierro solo se soluciona consumiendo hierro. Por lo tanto, 2 recomendaciones, o 3 diría yo. La primera es que es importante saber que la anemia requiere, para solucionar el problema de la anemia, consumo de hierro, sostenidamente. No es hoy día consumo hierro y mañana ya no. Hay que dar a los niños todos los días la dosis recetada por el médico o por el pediatra para que el niño no tenga anemia o salga de la situación de anemia, porque ojo, no solamente hay que tratar al niño con anemia, hay que prevenir. Si ya sabemos que para que crezca y desarrolle su cerebro necesita consumir hierro, entonces hay que darle hierro a partir de los 4 meses. Pero además hay otro tema que es clave, si me permite, señor Ursi, y es que la única manera de que nuestros hijos puedan tener reserva de hierro es el hierro que le transmite la madre al niño. ¿Hasta cuándo le transmite? Hasta el momento de nacer. Entonces, la última reserva de hierro que va a pasar de la madre al niño es cuando le cortan el cordón umbilical. Cuando se corta el cordón umbilical se le llama técnicamente clampaje tardío. Cada vez que nace un niño, el médico tiene que esperar 3 minutos para cortar el cordón. Si se lo corta antes de los 3 minutos, el niño no va a recibir toda la reserva de hierro de parte de la mamá. Por lo tanto, papás, mamás que nos están escuchando hoy día y tienen a su esposa embarazada, a su pareja embarazada, cuando vayan a su ginecólogo, tienen que alertarle que al momento de dar a luz, quieren que les respeten el tiempo del protocolo de 3 minutos. Porque todo ese hierro que pasa a través de la sangre de la mamá va a ser la reserva de hierro que tenga el niño. Y está demostrado con evidencia, es decir, con datos de nuestro país, que los niños comienzan a perder su reserva de hierro a los 4 meses. Por lo tanto, a los 4 meses es el momento en que hay que comenzar a darle sulfato ferroso. ¿Y dónde se lo entregan? En el centro de salud cuando va a su control de crecimiento y desarrollo. Entonces, con esto tenemos alguna información adicional con lo que les estoy comentando para que los padres y las madres también sean responsables del cuidado de la salud y el desarrollo de nuestros niños. Perfecto. ¿De qué se encarga el Estado? ¿De qué se encarga el gobierno regional? De entregar la cantidad suficiente de sulfato ferroso a los centros de salud para que puedan entregárselo a los niños. ¿De qué se encargan los padres? De acercarse al servicio de salud y reclamar su sulfato ferroso. Hay que evitar que los niños y las niñas menores de 3 años tengan anemia, y la única manera es consumiendo hierro. Perfecto. Ahora, ¿podemos solucionar de alguna manera con estas recomendaciones que usted nos está dando, doctor Bustamante, el tema de la anemia? Pero también los niños están sufriendo de otra situación, su esquema de vacunación. O sea, estas vacunas que les tenemos que poner a todos los pequeños para que lo protejan, ¿no?, de futuras enfermedades, tampoco se está respetando y están prácticamente abandonados a su suerte. Efectivamente, en el caso de las vacunas es importante mencionar que las vacunas previenen, ¿no?, el que nos pueda dar alguna enfermedad.
En promedio nacional, la vacunación ha caído terriblemente al 69%. Solo 6 de cada 10 niños tienen su esquema de vacunación completo. Sin embargo, hay algo que hay que resaltar en La Libertad, y es que en el año 2021, solo 6 de cada 10 niños, al igual que en promedio nacional, tenían sus vacunas completas. Para el año 2022, ese número se ha incrementado a 8. El 81% de niños tienen su esquema de vacunación completa. Niños menores de 12 meses. Es decir, 8 de cada 10 niños ya están logrando tener sus vacunas completas. Han incrementado en 15 puntos porcentuales y eso es muy importante reconocer. ¿Eso qué significa? Que el gobierno regional, presidido por el señor Acuña, tiene el reto de mejorar y llegar a 100%. O sea, vemos que el gobierno del señor Yempen saliente ha dejado alto el esquema de vacunación en 81%. Sin embargo, no nos podemos sentir felices si 2 de cada 10 niños no está vacunado. Entonces, 8 de cada 10 se está vacunando a tiempo, menores de 12 meses, y 2 de cada 10 no está vacunado. Deberían ser 10 de cada 10, es decir, todos los niños menores de 12 meses mínimo debería recibir su esquema de vacunación completo. Por lo tanto, ¿dónde se vacunan a los niños? En su control de crecimiento y desarrollo o en las campañas que se hacen a través de la Direza, en el caso de La Libertad. Por lo tanto, importante trabajar en el mensaje, en las comunicaciones sobre que las vacunas previenen enfermedades. Como vemos a nivel nacional, esta es una preocupación latente. Y nuevamente volvemos al mismo tema: llevar a sus niños a su control de crecimiento y desarrollo es responsabilidad de los padres. Tener los centros de salud abiertos para cuando los padres lo lleven es responsabilidad del Estado. Entonces, el gobierno regional puede plantear tener los centros de vacunación abiertos, sin embargo, los centros de salud abiertos. Sin embargo, es la autoridad local, y no nos olvidamos que son los alcaldes, en el marco de la descentralización, los que tienen que encargarse de mirar qué está pasando en su distrito. Un alcalde o una alcaldesa no puede decir: es que yo no manejo salud, no me corresponde. No, sí le corresponde, porque a las autoridades locales les corresponde velar porque los ciudadanos de su distrito reciban los servicios. Si no están recibiendo los servicios, tienen que reclamar. Entonces, sobre todo en zonas más alejadas, más rurales, es más difícil llevar a los niños. Probablemente en la zona rural ya no sean 2 de cada 10 niños que no tienen las vacunas, sino sean 6 o 5 de cada 10 niños. Es decir, el bolsón más grande puede estar en el ámbito rural. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la autoridad local? Tiene que decirle al centro de salud que probablemente abra los sábados y domingos, porque los papás trabajan en el campo, entonces no los pueden llevar de lunes a viernes. Entonces el servicio tiene que estar abierto para que el ciudadano haga uso. No podemos responder: no, es que este es mi horario de oficina, mi horario de atención, no abro el centro de salud. El centro de salud tiene que estar abierto para la hora que el ciudadano puede llevar a su niño. Si es campo, zona de campo, y se dedican a la agricultura, es evidente que no lo van a llevar de lunes a viernes. Requieren probablemente que sábado o domingo vayan. Por lo tanto, se tendrá que abrir el centro de salud el fin de semana y descansar de repente el día particular. Pero de eso se trata, de que los servicios tienen que estar orientados al ciudadano. Y en este caso, la prioridad en nuestro país tiene que ser los niños. Estamos en este momento en una coyuntura, y sobre todo en La Libertad, de violencia, de una serie de necesidades. Sabemos la situación sociopolítica por la que atraviesa, además de crimen organizado, La Libertad, de violencia, de inseguridad, y eso no puede ser solamente el tema que marque la agenda. Evidentemente los niños tienen que vivir en una ciudad segura, donde sus padres salgan a trabajar y regresen a casa y no pierdan la vida en el camino por la delincuencia. Pero también hay que pensar que hay que priorizar a los niños. Por lo tanto, hay un reto enorme por parte del gobierno regional actual, que preside el gobernador Acuña, de cambiar estos datos estadísticos, porque eso va a significar cambiar la vida de miles de niños de La Libertad que no deberían de tener anemia, es decir, ese porcentaje del 36%. Terrible. Esperemos que en corto plazo hayan metas planteadas por el gobierno regional y que efectivamente se reduzca al máximo
el porcentaje de niños con anemia, que se reduzca al máximo el porcentaje de niños con desnutrición, que se incremente el porcentaje de niños que van a sus controles, que sus padres llevan a sus controles, que haya mayor consumo de sulfato ferroso. No nos olvidemos que 7 de cada 10 niños no consumen sulfato ferroso, 7 de cada 10 niños menores de 3 años. Por lo tanto, la anemia puede incrementarse. Y en el caso de las vacunas, deberíamos llegar al 100% de la libertad, como en nuestro país. Felicitar que la libertad tenga el 81% de cobertura, pero no dormirnos en esa felicitación, claro, porque hay muchos niños que no tienen acceso a las vacunas. Para cerrar la entrevista y que nos quede clarísimo, el reto de poder disminuir el índice de anemia en nuestros niños y el reto de incrementar el sistema de vacunación también en nuestros menores de edad pasa solo por las decisiones políticas del gobierno regional y de los gobiernos locales. Ya no hay que mirar al gobierno central, al ejecutivo, no, sino se queda en cada una de las regiones. Reitero, tanto gobiernos regionales como gobiernos locales. Allí ellos tienen este reto de poder mejorar la condición de nuestros menores. Así es, hay un reto enorme y yo quisiera señalar que, como todos nosotros sabemos, ¿no?, el gobierno regional tiene experiencia en gestión regional y en algún momento, en el primer periodo del señor Acuña, por ejemplo, había una actitud muy proactiva, no solamente del director regional, sino también del propio gobernador, que cuando no le llegaba el sulfato ferroso, por ejemplo, provisto desde el Ministerio de Salud, enviaba cartas al Ministerio pidiendo que se le provea. Ahora, además, los gobiernos regionales pueden comprar sulfato ferroso, entonces no podemos seguir mirando solo al gobierno nacional, sino, como usted bien ha dicho, gobierno regional y gobierno local. Pero también, ojo, quien tiene que darle las gotas de sulfato ferroso, es decir, de hierro a los niños, o los alimentos ricos en hierro, son los padres, los que cuidan a los niños. Entonces el Estado puede proveer, digamos, en este caso el insumo que es el sulfato ferroso, pero no solamente es proveerlo, sino vigilar que el niño lo consuma, y quien le da el sulfato ferroso es el papá, es la mamá, es quien los cuida. Entonces ese es un esfuerzo de todos, el Estado cumpliendo su rol en sus diferentes niveles de gestión, como gobierno local, provincial y regional, y los ciudadanos, padres de familia, adultos cuidadores, sociedad en general, ver al bebé y recordarle a los papás que tienen que llevarlos a sus controles, y recordarle a sus papás que tienen que preocuparse porque los niños crezcan sanos y se desarrollen integralmente. Doctora Paola Bustamante, le agradezco muchísimo por haberla tenido esta noche aquí en el programa y habernos dado pues todas estas cifras preocupantes, pero también darnos esa salida, esa solución en beneficio de nuestros pequeños, que reiteramos, si no hacemos el cambio hoy, las consecuencias lamentables, negativas para ellos, la familia y nuestro país se verán en mediano y, por qué no, en corto plazo. Señora Bustamante, le agradezco muchísimo. Efectivamente, como usted bien lo ha dicho, invertir en la primera infancia es no solamente apostar por el presente, sino por el futuro de esos niños y niñas que hoy son bebés, pero también por el futuro de nuestro país. No olvidemos que el desarrollo infantil temprano está en el Plan Nacional de Competitividad de nuestro país desde el 2019. Eso quiere decir que un país que no va a ser competitivo si no se preocupa de su primera infancia. Perfecto. Así que tenemos que trabajar todos comprometidos en esa línea. Muchísimas gracias por la oportunidad. No, muchísimas gracias. Noches. Muchísimas gracias a ustedes. Estuvo con nosotros Paola Bustamante, ex ministra de Estado, ex ministra en este caso al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y también pues vocera de Videnza Instituto, haciendo pues todo este análisis de la realidad de nuestro país en torno pues a este bicentenario. Bien, nos vamos a una pausa comercial y ya tenemos el primer reporte. El día de hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos iba a emitir su primer reporte en torno pues a las protestas que hubieron a fines del 2022 e inicios 2023, ¿no? Tras la renuncia de Pedro Castillo, y bueno, obviamente después de él haber preparado toda esta olla de presión junto a Aníbal Torres, ¿no?, y haber generado toda una presión social allí, ¿no?, pues tras su salida por el frustrado golpe de Estado, estalló todo.
y finalmente hubieron fallecidos. ¿Qué ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Que ya de alguna manera nos estaba dando algunas luces de su posible posición. Lo sabremos, les comentaré, al menos lo que se ha podido filtrar hasta el momento, ¿no? Pero eso lo contaré tras la pausa comercial. Regresamos. Bien, amigos televidentes, continuamos con ustedes. Después de estas protestas sociales que generaron gran cantidad de muertos, el gobierno de Dina Boluarte se mantuvo firme, ¿no? Y continuó en el gobierno, pese a toda estos lamentables fallecimientos de peruanos. Pero también hay que decirlo, ¿no? Una violencia que se fue germinando de manera irracional, ¿no? Desde el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Que visitaba las regiones no solamente con el hecho de poder escuchar sus necesidades y darle solución, sino visitaba las regiones junto con Aníbal Torres para simplemente inyectar veneno, odio, ¿no? Germinar esta violencia que desencadenó a finales de diciembre, ¿no? Ese fue el único objetivo de estas visitas que nos hizo Pedro Castillo. No solamente nos deterioró el país de manera institucional, de manera económica, de manera política, de manera moral, sino también desde esta forma de querer generar violencia entre peruanos, querer que los peruanos se enfrenten, ¿no? Totalmente, reitero, irracional. Bueno, esto tuvo sus efectos finalmente cuando él dio este frustrado y tonto golpe de Estado, que ahora lo tiene con una prisión preventiva, ¿no? Y a Dina Boluarte le quedaba esta sucesión constitucional, o sea, no es algo ilegal, no es que Dina Boluarte dio el golpe de Estado y se metió a la Fuerza Palacio, no. Fue el orden constitucional, lo que se tiene que hacer en un Estado democrático. Se va el presidente, queda el vicepresidente, y ese cargo estuvo, ¿no? En este caso, en manos de Dina Boluarte. Ella asumió este papel de presidenta de la República, ¿no? Pero obviamente, reiteramos, se germinó toda esta violencia que terminó, reiteramos, con, por un lado, con protestas también irracionales, porque se quemaron entidades públicas, se quemaron entidades privadas, no se respetó los derechos del ciudadano de a pie, muchos días ahí con buses paralizados, no importaba si había niños, personas adultas, muchos murieron en las carreteras, en fin. Eso era por un lado, ¿no? Se quemó sedes del Poder Judicial, el Ministerio Público, aeropuertos, migraciones, todo lo que se pudo. Se destruyó el sur, sobre todo, del país. Pero por el otro lado también que hubo una respuesta por parte de la policía en un primer momento y una respuesta también por parte de las Fuerzas Armadas. Que lo único que cumplían era también su papel, ¿correcto? Era intentar, porque la Policía Nacional está para esto, para controlar el orden público. Esa es la labor fundamental, constitucional que tiene la Policía Nacional, el control del orden público. Eso es lo que pretendía hacerse, igual que las Fuerzas Armadas, que salieron para tratar también de contener esta violencia. Pero bueno, al final resultó pésimo, ¿no? Porque finalmente ni muchos policías, o algunos policías, ni tampoco algunos militares estuvieron en la capacidad. Y obviamente cometieron acciones que para la Fiscalía pueden determinar pues en homicidio o asesinatos, en lo fin. Eso todavía está en investigación. Pero que hubo excesos, hubo excesos. Pero, ojo, la balanza, no, la historia completa, ¿no? No por la mitad, no parcializada, la historia completa. ¿Qué sufrió el país en estos dos escenarios? ¿No? Y de ahí saquemos conclusiones. Lo cierto es que para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que tenemos ya algunos de los fragmentos de su análisis, ojo, esto
por las protestas, reiteramos, tras el golpe de Estado de Pedro Castillo, ¿no? Y tenemos ahí, ayúdame Walter si tenemos la pantalla, dice, por ejemplo, en algunos de sus artículos de este informe, en el 290, dice, en el caso de Ayacucho, ojo, en el caso de Ayacucho, se registraron graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial. Eso sí, no me queda claro, ¿eh? Dice, se registraron graves violaciones de derechos humanos, correcto, que deben ser investigadas con debida diligencia, correcto, con un enfoque étnico-racial. Para los conocedores, era para los juristas, pero sinceramente me saqué fuera de cuadro. Pero en fin, al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, dice, ¿no? Además, al tratarse de múltiples privaciones de derechos a la vida, dadas las circunstancias del modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre. Pero esta parte yo quisiera interpretarla en el sentido de solo por parte de la policía y los militares, que dice, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida. ¿Solo de los policías y militares o también de estos protestantes violentos? ¿También por ellos? Porque hay que recordarles que acá solo en La Libertad fallecieron personas en las carreteras que estaban tomadas, ¿no? Se apedrearon ambulancias. Mucha gente murió en las carreteras. ¿Eso cómo lo llamamos? ¿También lo podríamos llamar privaciones al derecho a la vida? No lo aclara la Corte Interamericana. Por su parte, en el caso de Juliaca, dice, en el caso de Juliaca, la Corte Interamericana de Derechos Humanos observa que en esta ciudad se habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de la gente del Estado, que habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra tanto de los participantes en la protesta como de terceras personas. Como fuera indicado, todo esto en el marco de una compleja situación violenta que inició con enfrentamientos dentro del perímetro del aeropuerto, en donde las fuerzas de seguridad fueron atacadas con piedras, palos, fuegos y pirotécnicos como avellanas. La pregunta es, si acá dice que hubo uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de la gente del Estado, y se utilizó por el otro lado piedras, palos, fuegos pirotécnicos como avellanas y acciones violentas, en fin, ¿qué tiene que hacer la policía entonces? ¿Dejarlos pasar? ¿Dejar que destruyan los aeropuertos? ¿Dejar que destruyan las empresas? ¿Dejar que destruyan como lo hicieron las sedes de las instituciones del Estado? O sea, ¿se pretende que se genere un caos aquí? ¿De que la policía debe tal vez actuar mejor? Sí, pero que están en todo su derecho, reiteramos, de poner respeto al orden público, lo tienen que hacer. Después dice acá, la Corte Interamericana de Derechos Humanos constató un deterioro generalizado del debate público, con una fuerte estigmatización por factores étnicos, raciales y regionales, mediante mensajes que aluden a las personas indígenas y campesinas como terroristas, terrucos, senderistas, indios, entre otras formas despectivas. Estos mensajes son inicuos, por el contrario, contribuyen a la creación de un ambiente de permisividad y tolerancia hacia la discriminación, estigmatización y violencia institucional en contra de esta población. Tal vez, ¿no? Tal vez. Pero ¿de que hubo terroristas dentro? Sí. ¿De que hubo terroristas dentro? Sí. Del Movadef y de Sendero, ¿de que hubo dentro terroristas? Los hubo. Habría que identificarlos, que ese es trabajo también de la Policía Nacional. Las graves violaciones de derechos humanos reportadas en este informe deben ser investigadas diligentemente por fiscalías especializadas en derechos humanos. Además, deben ser juzgadas por jueces independientes, competentes e imparciales dentro de un plazo razonable, con observancia de las garantías del debido proceso. De encontrarse responsables, las personas perpetradoras deben ser sujetas a las sanciones penales correspondientes. Las víctimas de violación de derechos humanos deben ser reparadas de manera integral.
Termina este informe diciendo: la superación de la crisis en Perú requiere de un diálogo efectivo y de acuerdos en el marco del Estado de Derecho. El diálogo debe ser amplio, genuino e inclusivo, con enfoque intercultural y territorial, donde todos los sectores de la sociedad se sientan representados. Asimismo, se deben adoptar medidas dirigidas a fortalecer la institucionalidad democrática. Se decía, ¿no? Acá decíamos, ¿con quién dialogamos? ¿Quién sería la otra parte? No había interlocutor del otro lado de la mesa. No existía, no querían dialogar con nadie. Así de simple. Con fundamento en lo establecido en el artículo 41 del literal B de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y con base en las observaciones realizadas durante la visita, así como del análisis de la información complementaria incluida en el presente informe, la Comisión formula las siguientes recomendaciones dirigidas a las instituciones del Estado. En fin, bueno, es lo que se ha podido al menos trascender hasta el momento. Este es el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que habla pues de ejecuciones extrajudiciales, entre otros aspectos. Bueno, los peruanos, lo que hemos sufrido, lo que hemos vivido, lo que hemos visto, también tenemos nuestra propia opinión. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos ya con lo último del programa. Volvemos. Bien, amigos televidentes, ingresamos a la parte final del programa. Comentarles simplemente lo que es la información política nacional. El ministro del Interior, el señor Vicente Romero, estuvo por Tumbes, ¿no?, haciendo una supervisión. Y ahí ha manifestado, en su recorrido por Tumbes, ha manifestado que después de supervisar la zona limítrofe con Ecuador, que entre el 2018 y el 2013 ingresaron más de 211.000 extranjeros por esa frontera, solo por la frontera de Ecuador, ¿correcto? 211.000 extranjeros del 2018 al 2013. Y esto obviamente se ha incrementado y se ha agravado con el último éxodo que hubo ya con Venezuela, ¿verdad? Sin embargo, el ministro Vicente Romero, ante la actual crisis migratoria, ha manifestado que aproximadamente, dice él, 5.000 ciudadanos venezolanos, 5.000 venezolanos, desearían regresar a su país, desean salir de territorio peruano para regresar a su país. Entonces, esto va a requerir, obviamente, pues, todo el manejo del gobierno de Dina Boluarte. Él estima que más de 5.000, reitero, 5.000 venezolanos desearían ya retornar, reiteramos, a su país, el cual dejaron obviamente por toda la crisis que provocó o provoca el señor Maduro. Tenemos información de que hay un promedio de 5.000 venezolanos que quieren salir del país. Entonces, en eso estamos trabajando desde el gobierno. Es una preocupación de la presidenta Dina Boluarte, del señor premier, de trabajar todos los sectores de manera articulada para lograr que estas personas no dejen nuestro país. Pero en fin, esa es una parte de los miles y miles que ingresaron a territorio peruano. Pero también la presidenta Dina Boluarte, que es otra situación que sufre el país, también se refirió al problema de la inseguridad ciudadana. Ella ha manifestado que desde su gobierno se va a luchar contra la delincuencia, ¿no? Y también anunció que se va a transferir, ¿no?, más de, dice aquí, 100 millones para los programas de vaso de leche para los gobiernos locales, 100 millones. Bueno, pues, escuchemos a la presidenta Dina Boluarte. Otro tema que tenemos, porque también tenemos que afrontar, es la inseguridad ciudadana. Para que ustedes, niñas, niños, mujeres, jóvenes, todos podamos movilizarnos en esa seguridad, que no nos ataquen cualquier delincuente en la calle, que nuestros celulares nos cueste el trabajo.
el sudor de nuestra frente y que no se lo lleven en un 5 minutos. Y hasta podamos exponer nuestras vidas por cuidar nuestro celular. Trabajaremos duro y le daremos lucha frontal a la inseguridad ciudadana. Y allí estaremos como gobierno. Pero también les quiero decir, hermanas y hermanos del vaso de leche, así como vamos a afrontar esa lucha contra la delincuencia y apostamos por la seguridad ciudadana, vamos a luchar contra la corrupción. Porque esa es la otra lacra y el otro cáncer que socava la esperanza de los pueblos. Y no lo vamos a permitir. Acá tienen a una mujer, madre de familia, que sabe cómo cuesta el mercado, que sabe cómo cuesta labrarse y poder llevar el pan a la casa. No soy ninguna ladrona y no lo seré nunca, porque los valores que mis padres me dieron lo tengo de cuna y están en mis venas. Así que tengan la garantía de que esta mujer provinciana, como la mayoría de ustedes, va a seguir trabajando con la frente en alta, con las manos limpias, y vamos a gobernar para el bien de todas y todos los peruanos. Yo quiero rendir un homenaje hasta el cielo a nuestro tío Frijolito, porque gracias al alcalde de Lima Metropolitana, Alfonso Barrantes Lingán, tenemos el vaso de leche. Gracias, tío Frijolito. Acá seguimos tus huellas y seguiremos apostando por más presupuesto para ustedes, hermanas del vaso de leche. Bien, estas fueron las palabras de la presidenta Dina Boluarte, que manifiesta pues de que va a luchar contra la delincuencia. Bueno, veremos si esto es así, ¿no? Ya el tipo de delincuencia que se ve, ¿no? Ya escapa a cualquier situación normal para un país con una delincuencia, podríamos decir, normal, ¿no? Ya estos sicariatos, asesinatos, te matan por un celular, te matan por cualquier cosa, sinceramente, por 200 soles te matan. Entonces ya llegamos a una delincuencia extrema, ¿no? Y el hecho de entregar los 100 millones para el programa del vaso de leche, perfecto, pero el problema del país no se soluciona, y lo conversamos con el exministro Castilla, esto también, el problema no se soluciona dando dinero, no es así, por la deficiencia que existen en el manejo dentro de los gobiernos locales. O sea, reiteramos, el problema no es el dinero se lo pueden entregar, el problema es cómo se maneja el dinero dentro de estas instituciones. No están en la capacidad administrativa para hacerlo de manera correcta. No hay padrones, por decirlo menos, no hay padrones que se hayan sincerado, que hayan tenido filtros, que vaya realmente a las personas necesitadas. Hay dentro de los padrones personas que tienen casa de 2 pisos, 3 pisos y reciben vasos de leche, ¿no? O sea, no llega realmente al que realmente, en este caso, al que sinceramente lo necesita. Pero en fin, habló también el presidente del Congreso en torno a este bono que se les había o que se les entregó a los trabajadores del Congreso por una disque productividad, 9.000 soles, 9.000 soles a cada trabajador. Pero escuchemos lo que dijo el señor Williams. El bono es una solicitud que hizo el sindicato de trabajadores del Congreso de la República. Fue respaldado por la mayoría de los portavoces. Luego, en la mesa directiva se tomó una decisión en mayoría. La mesa lo conoce, yo no estuve de acuerdo con dicho bono, en razón a la oportunidad y a la cantidad, y por eso que mi firma figura con reserva. Sin embargo, hay dos conceptos que sí son válidos. Bueno, total, ¿en qué quedó? ¿No? Esto, él primero dijo que sí, que le correspondía, y había por ahí dicho que
que estaría bien, ¿no? Pero ahora como que al viendo las críticas ha dicho, no estoy tan de acuerdo, que se haya entregado este bono. Lo cierto es que esto lo van a tener que resolver, de alguna manera, porque por decirlo menos, genera susceptibilidades, pues, ¿no? Para otros sectores. Claro, pues, o tal vez será que el gobierno quiere congraciarse con el Congreso, ¿no? Y le está de alguna manera facilitándole todo para que ellos también internamente queden bien los congresistas y no exista descontento en sus trabajadores, ¿no? Que puedan filtrar la información de aquellas congresistas que recortan los sueldos, ¿no? ¿Será eso? Como un estate quieto, cállense, no denuncien, déjenlo allí. Todo puede pasar. Terminamos con lo siguiente. Escuchábamos a la presidenta Dina Boluarte que dice que va a luchar contra la delincuencia, la inseguridad ciudadana. Pero acá en Trujillo, por ejemplo, en el distrito de Moche, y esto hay que mencionarlo, ¿no? Un colegio, Ramiro Ñique, un colegio en Moche, ingresaron delincuentes a este plantel y se llevaron 60 laptops. Vaciaron el centro de cómputo por completo, obviamente con el prejuicio a los escolares. Veamos. Son 4 delincuentes que atentaron contra la educación de los alumnos del colegio Ramiro Ñique del distrito de Moche. El último domingo, los zampones treparon una de las paredes posteriores y se dirigieron directo al laboratorio de cómputo para apoderarse de 60 laptops. Habían 60 laptops, aparentemente se han recuperado una menor cantidad, se encontró el DVR, ya se están realizando las investigaciones. El problema es que no entendemos cómo un colegio que ha recibido recientemente una donación no cuenta con la seguridad privada, ¿no?, del caso. Estamos investigando el hecho para determinar las hipótesis de investigación que tenemos nosotros sobre el hurto agravado que se habría producido. Como se aprecia en estas imágenes, uno de los delincuentes estaba armado. Subieron al tercer piso del pabellón lateral derecho y forzaron las cerraduras de 3 ambientes para apoderarse de las 60 laptops cuyo valor es de 240.000 soles en el mercado. Sí, ha habido 2 personas que encargaban de cuidar el colegio, pero la verdad no se han percatado, no lo han sentido, porque no se han dado cuenta. Sí, sí, la policía los está investigando y está pues tratando también de atar hilos. ¿Se dice que las personas que han ingresado han estado armadas? ¿Cierto eso? Sí, se nota en el video que hay una persona por lo menos que está con una pistola en la mano. Los delincuentes desconectaron las 8 cámaras de seguridad interna, pero al huir se olvidaron del disco duro donde quedaron grabadas las imágenes de su ingreso al colegio Ramiro Ñique. Bueno, eso ha permitido que la policía pues observe detenidamente las 8 cámaras, ¿no?, y chequear el tiempo que han permanecido acá, por dónde han ingresado y el modus operandi que ellos han tenido para... El circuito de cámaras del colegio Ramiro Ñique iba a conectarse con la central de monitoreo del distrito de Moche. Sin embargo, no se concretó por falta de internet y un día después ocurrió el robo que generó la preocupación hasta del gerente regional de educación. Es aproximadamente 3.000 trabajadores que necesitamos para cubrir en toda la región La Libertad, pero efectivamente sí ha visto el director del colegio la seguridad correspondiente. Hay personal de seguridad que quizás los delincuentes hayan colocado algún componente químico y se ha quedado dormida, ¿no? Pero al margen de eso, pues frente a delincuentes de este tipo, ¿qué puede hacer un vigilante que no utiliza armamento, no? 1.700 alumnos fueron los perjudicados con el hurto de las laptops, un atentado contra la educación que ojalá no quede impune y estos 4 delincuentes terminen tras las rejas. A esto nos referimos, a estos actos delincuenciales que generan simplemente pues sobra miedo, ¿no? 1.700 alumnos ahora perderán todas sus clases, no solamente de cómputo, sino ahí estudiaban también pues letras, ciencias, matemáticas, en fin, terrible. Si los capturan, bien presos deben irse,
Terminamos el programa por el día de hoy. Nos reencontramos mañana en una nueva edición de Línea Directa. Que descanse. Hasta mañana.